Bienvenidos, saludos, gracias por conectarte al programa con M de Mente. Qué bueno que nos acompañas en este segundo programa de la segunda temporada. Quédate con nosotros porque ya están nuestros especialistas listos para platicar y responder a sus preguntas sobre tecnología y salud mental. Información y atención a un clic de distancia. También ya se encuentra con nosotros el doctor Ilyamin y su sección Código SM, para explicarnos sobre las reacciones de nuestro cuerpo y nuestra mente ante una emergencia. ¿Qué te parece? Estamos en la conducción, Isaías González y Roca Carmona. ¿Cómo te va, Roca Carmona? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Isaías? Muy contenta ya aquí, como tú dices, dando la bienvenida a quienes nos escuchan. Y también les quiero recordar que contamos con el correo con mdemente@gmail, todo junto y en minúsculas, así como la página de Facebook para recibir sus comentarios, sus sugerencias, sobre todo sus preguntas, mi querido Isaías. Dicho lo cual, cuéntame, Isaías, ¿tú qué opinas de buscar información sobre salud mental en internet o en redes sociales? Pues ahora mismo que estamos sujetos al intercambio de opiniones, de información a través de las redes, sinceramente ha sido un gran apoyo ahora que estamos en estas condiciones, aunque personalmente pues pienso que el contacto visual, personal, toda esta comunicación verbal siempre ayuda más estando en la cuestión presencial, pero sin duda ha sido un gran apoyo este que se brinda por redes. Fíjate que en esa parte yo coincido totalmente contigo, Isaías. Esta opción en línea hoy día se ha convertido en una opción viable que ha ganado su espacio justamente por estas condiciones de aislamiento. Pero, ¿cómo ves si escuchamos a Julián Mendoza y a Vanessa Martínez con su sección Triangulando la Información, Isaías? Miedo a contraer la COVID-19, la inestabilidad social y económica y la cantidad de información incorrecta o incompleta acerca de la pandemia son solo algunos de los factores que mayor impacto han tenido en la salud mental de los estudiantes universitarios durante la actual emergencia sanitaria. Esto de acuerdo con Raquel de Queiroz Matos y colaboradores. Y es que de acuerdo con un grupo de investigadores liderados por Junier Roche Pérez, las medidas adoptadas con el fin de contener y controlar la pandemia, tales como los confinamientos o suspensión de actividades económicas y académicas, fueron diseñadas desde una óptica en la que solo se velaba por la salud física. Para evitar las afecciones en la salud mental, Roche Pérez recomienda que la población tenga acceso a información fidedigna en cuanto a la pandemia, así como en relación al cuidado de la salud mental, asesoría psicológica por teléfono, entre otras estrategias. Para UACM con M de Mente, Julián Luna. Esperar que los problemas de salud mental como ansiedad o depresión desaparezcan por sí solos puede llevar a que los síntomas empeoren. Pide ayuda cuando la necesites. Para pedir ayuda, quizás lo mejor sea lo siguiente: llamar o usar redes sociales para comunicarte con un amigo cercano o un ser querido, aunque sea difícil hablar sobre tus emociones. Contactar organizaciones como la Línea de la Vida, que es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, donde se te brindará la atención necesaria, que está dirigida al público en general, las 24 horas del día, y puedes contactarla llamando al 800-911-2000. También puedes contactar la línea de Psicólogos Sin Fronteras, que está dirigida al público en general, y puedes contactarlos llamando al 55 47 38 84 48 para obtener ayuda y orientación sobre información y opciones de tratamiento. Recuerda que tu salud mental es importante y debes de priorizarla. Reportando para UACM con M de Mente, Vanessa Martínez. La que nos entregan Isaías, Vanessa y Julián en su sección Triangulando la Información. ¿Qué opinas? Así es, querida Ro. Y también quiero aprovechar para agradecer a las personas que nos comparten sus inquietudes y comentarios, algunos de ellos relacionados con la atención a la salud mental a través de las tecnologías y otros más que se enfocan en la información que circula y su confiabilidad, muy de la mano como lo expone también el doctor Hans Diedemann, que vamos a ver mucho más adelante. Pero ahora, querida Ro, ya estamos por presentar a nuestra invitada. Así es, Isaías, una vez que hemos escuchado toda esta información que nos entregaron el equipo de Triangulando la Información, el doctor Hans Diedemann, con mucho gusto vamos al segmento de Pregúntale a la especialista, porque hoy
Nos acompañan dos profesionales de la salud mental dispuestas a compartir sus experiencias para cuidar nuestra salud mental. Nuestra primera invitada es la doctora Pilar Carriedo García Morato, actual jefa de atención médica en el CISAME Ciudad de México. Ella también es coordinadora general del Programa Nacional de Telementoría en Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud. La doctora es médico especialista en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Cuenta también con un máster en psicología criminal y especialista en psicología forense por la Universidad Europea del Atlántico. Doctora Pilar, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias por dar esta oportunidad de poder hablar de lo que nosotros hacemos. Perfecto, doctora. Pues vámonos sin más preámbulos con la primera pregunta que justo establece si hay alguna diferencia entre la calidad de los servicios que se proporcionan en forma presencial y en forma que no es así presencial, en línea. Ajá. Si nos pudiera explicar, doctora, si hay alguna diferencia en estos servicios. Bueno, diferencias pues siempre va a haber, ¿no? La atención en línea o a distancia, pues va a tener la limitación de la conexión a internet, de que tal vez el paciente tenga o no un espacio de privacidad en el que llevar a cabo su consulta. Pero bueno, esta situación de la pandemia a nosotros nos ha traído la oportunidad de desarrollar nuevas herramientas que hemos estado utilizando de manera exitosa, ¿no? Que va desde la atención a distancia, ya sea por este tipo de plataformas de videoconferencia o incluso por medio de llamadas telefónicas. Y por otro lado, algunos otros sistemas que hemos desarrollado, como es el de telepsiquiatría, que hacemos ya con varias instituciones, que por ejemplo tienen sistemas de interconsultas a médicos de otros estados de la República donde quizás no hay especialistas, ¿no? Sobre todo pasa mucho en cuanto a la psiquiatría infantil, eso ya lo estamos realizando, o tenemos otra estrategia para afrontar este problema de la atención, que es el programa de telementoría, ¿no? Que consiste más o menos en que un grupo de especialistas en salud mental, que pueden ser psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, en personal de enfermería con especialidad en psiquiatría, todas estas personas lo que hacen es acompañar y asesorar a todo el personal de salud que no está especializado en temas de salud mental para que ellos puedan atender desde sus comunidades, ¿no? Entonces, las personas que no tengan oportunidad de tener una atención a distancia, porque tal vez no tienen internet o no tienen un equipo con cámara, con video, con micrófono, pueden recibir atención en sus comunidades por parte del personal de salud de primer nivel, que está acompañado a distancia por los especialistas. Es decir, que sí hay un soporte, doctora. Bien, Exacto. Isaías. Pues doctora, se ha adelantado usted a nuestra siguiente pregunta porque ya nos hablaba de la formación de algunas de las personas que están allá detrás de estas líneas que nos ha ofrecido, que ofrecen esta ayuda, pero ¿qué tipos de solicitudes pueden atender todos ellos? En el caso de la atención a distancia, pues tenemos, por ejemplo, en el caso de la línea de la vida que hablaban anteriormente en uno de los pedacitos que nos compartieron, son psicólogos y trabajadores sociales que atienden situaciones sobre todo de emergencia, pero también dan información, ¿no? Información sobre dónde recibir atención o situaciones de prevención, ¿no? De este tipo. Pero, por ejemplo, en temas de telepsiquiatría, de esto de las interconsultas que les comentaba, pues manejamos cualquier tipo de problema de salud mental que ahí el personal de salud es el que se pone en contacto con el personal especializado para irlos ayudando. Y en la parte de telementoría tenemos muchísimos temas que estamos manejando, desde depresión y ansiedad, psiquiatría de niños y adolescentes, psiquiatría de adultos mayores, adicciones, déficit de atención, duelo, autismo, ¿no? Tenemos muchísimas temáticas distintas para tratar de cubrir la amplia gama de problemas de salud mental que tenemos ahorita en nuestro país.
Muy bien, doctora. Y respecto al acompañamiento y dando entrada a la opinión del doctor Hans Dillemann sobre esta posibilidad de quién le interpreta a la persona que consulta en Internet una información y la necesidad de que exista siempre personal especializado entre esa información y la persona que lo solicita, cuéntenos sobre el acompañamiento, si solamente se le da a la persona solicitante o si también se convoca a su familia, doctora. Generalmente se intenta siempre incluir a la familia, porque hay que recordar que en todos los problemas de salud mental, parte esencial del tratamiento, de la recuperación, es el apoyo de la familia, ¿no? Entonces, tanto explicar a la familia qué es lo que está pasando como el plan terapéutico va a ayudar muchísimo a que la persona salga adelante, ¿no? Y recupere su nivel de funcionamiento. Entonces, sí se les da un seguimiento también de manera individual a ellos, pero siempre tratando de incluir a las familias. Obviamente cada caso pues es diferente, no podemos generalizar, pero sí es importante, sobre todo en casos de atención en crisis, seguimiento tal vez de ideación suicida o de estos temas, sí es importante llevar un seguimiento y sobre todo incluir a la familia. Perfecto, doctora, pues sin duda ya lo escuchamos. En materia de atención para cuidar nuestra salud mental, la tecnología es una gran aliada. Doctora, en pocas palabras, ¿qué le comenta usted a la población estudiantil, universitaria, sobre atenderse utilizando, aprovechando estos recursos que nos da la tecnología? Yo creo que la tecnología nos ha dado la oportunidad de permitir un mejor acceso a la atención de la salud mental. Somos muy poquitos especialistas en el país, también hay poquitos psicólogos para toda la población, entonces estas tecnologías nos permiten acercarnos, aunque realmente estemos en zonas muy alejadas del país, y da la oportunidad de que las personas pues se atiendan, ¿no? Entonces, yo lo que les diría es que ninguno de nosotros está exento de presentar algún problema de salud mental. No nos hace mejores o peores personas, no nos hace débiles, no nos hace fracasados. Es un problema que podemos presentar todos y que se le debe de dar atención como cualquier otra enfermedad, ¿no? Como enfermedades del corazón, como enfermedades del riñón, se les debe también dar la atención necesaria, y pues hay que aprovechar todas estas herramientas que han ido saliendo en los últimos meses, ¿no? Gracias a la pandemia, que hemos ido avanzando, desarrollando todas estas tecnologías de una manera más rápida, para que todas estas personas que tengan algún problema, que tengan alguna inquietud, puedan salir de esto y puedan regresar a tener una vida normal. Así es, muchas gracias, querida doctora Pilar Carriedo. Y ahora es el momento de presentar a la doctora Sol Durán, quien ya está lista para acompañarnos y a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Por favor, ayúdenos, por favor, doctora, porque ¿qué recursos recomienda usted o que considera usted más confiables para buscar información que nos ayuden a cuidar nuestra salud mental? Así es, sí. Isaías, me voy a meter un poquito antes para presentar a la doctora Sol Durán, que es nuestra segunda especialista que nos acompaña el día de hoy. Ella es médica especialista en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. También es psiquiatra de enlace por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, maestra y doctorante en salud mental pública, y actualmente está adscrita al Instituto Nacional de Psiquiatría. Ya dabas tú también esta primera pregunta, Isaías, ¿qué recursos recomienda doctora Sol o considera confiables para buscar información que nos ayude a cuidar nuestra salud mental? Como decía Isaías. Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, con respecto a su pregunta, siempre tenemos que buscar información de recursos basados en evidencia, ¿sí? En medicina siempre nos enseñan que tenemos que buscar información que tenga un sustento científico, ¿no? Con cierta rigurosidad, ¿no? Para saber que realmente la información que estamos brindando es la adecuada. Entonces,
sugiero siempre buscar información basada en evidencia y no en experiencia, ¿sí? Que también las experiencias son muy ricas, ¿sí? Nos pueden enseñar mucho, ¿sí? Pero son cuestiones muy subjetivas, son cuestiones muy personales, son cuestiones interpretativas incluso, ¿sí? Y que no son generalizables. Entonces, para responder a su pregunta, me inclinaría a esta parte de decir que buscar recursos basados en evidencia y de fuentes oficiales, ¿no? Sabemos que hay fuentes oficiales con las cuales podemos contar y que ahí será un buen lugar o buen punto de partida, ¿sí? Para iniciar con este tipo de información. Perfecto, doctora Isaías. ¿Tienes alguna otra pregunta a la mano? Sí, ¿qué se debe de tomar en cuenta para considerar una fuente confiable? Ya nos dijo claramente que las que responden a las instituciones, pero ¿cómo podemos saber que estamos accediendo a información responsable o a atención segura? Bueno, primero que nada sería ver, ¿no? La autoría, es decir, quién está haciendo esta información, quién la está brindando, ¿no? Y esa autoría, es decir, quién está detrás, ¿no? De cómo se obtuvo esa información, si esa información se obtuvo a través de un estudio formal, ¿no? Es decir, de que las personas generaron esa información, ¿sí? O si más bien se trata de una cuestión de anécdotas o de relatos. Entonces es importante, insisto, la autoría, ¿no? El entender cómo se generó esa información, también reconocer qué tan actualizada está esa información, ¿no? Porque, pues bueno, el mundo cambia, ¿no? Día a día, ¿sí? Entonces necesitamos información actualizada. La pandemia nos ha como movido un poquito la temporalidad, ¿no? Y de repente no sabemos bien qué día vivimos, pero sí buscar, ¿no? La información más novedosa y, bueno, revisar que el sustento, la información que yo esté leyendo tenga, ¿no? Esta información y que se resume, ¿no? En las referencias bibliográficas, ¿no? Es decir, que nosotros podamos decir, yo saqué la información de este lugar, ¿no? Y que si a alguien le interesa buscar más al respecto, pues entonces se vaya a la fuente original. Esos serían mis pointers, ¿no? Para hablar de una referencia confiable. Perfecto, doctora. Y compártanos su experiencia respecto a este material, este recurso muy valioso que tienen en el instituto que se llama Mentalizarte, doctora. ¿Qué nos dice? Bueno, pues es un proyecto sumamente gratificante. Ya llevamos 3 años trabajando en este proyecto y justo fue el inicio, ¿no? O el origen de este fue la necesidad de brindar información en temas de salud mental de una manera diferente, de una manera más ligera, de una manera más digerible, ¿no? Porque a veces, ¿no? Los temas de salud mental pueden ser complejos, difíciles de entender, ¿no? Entonces, información dirigida a la población general, transmitida, insisto, de una manera diferente. Estaba ya de moda, ¿no? La parte de las infografías, las pequeñas animaciones, y fue que nos sumamos a este esfuerzo y la metodología que llevamos en Mentalizarte es que elegimos un tema de salud mental al mes y lo vamos desarrollando a lo largo de ese mes en 3 publicaciones a la semana. Entonces, brindamos información de todo tipo, obviamente de definiciones, de cuestiones epidemiológicas, de datos clínicos y también cómo es que la persona puede buscar atención, ¿no? Cuáles serían los tratamientos y cómo buscar esa atención. Entonces, eso es lo que hemos realizado, ¿no? Si nos conocen, bueno, tenemos nuestra página en Instagram, mentalizarte_INPRFM y una página web, mentalizarte.com. Y ahí también, ¿no? Compartimos las referencias un poco en la misma línea de lo que hablábamos anteriormente, de poder sustentar lo que estamos diciendo con esta evidencia. Excelente. Quiero primero agradecer nuevamente la presencia de las dos, a la doctora Pilar Carriedo y a la doctora Sol Durán, pero a forma de entrar a una conclusión, quiero que cada una de ustedes me dé su opinión acerca de si este tipo de herramientas a través de las redes, estas herramientas digitales, van a perdurar una vez que retomemos esta cotidianidad o que regresemos a lo presencial, o si solamente será una herramienta que duró durante este confinamiento. Adelante, por favor, doctora Pilar Carriedo.
Yo creo que es una herramienta que definitivamente llegó para quedarse. Digo, la pandemia fue como el pretexto perfecto para iniciarlo, ¿no? Porque nos dimos cuenta de la necesidad, pero ha abierto un campo de necesidad mucho más grande, ¿no? Mucho más allá que el confinamiento por la pandemia. En el caso de nuestro país, pues, por ejemplo, tenemos comunidades muy, muy alejadas que no tienen acceso a servicios especializados de salud y pues esa gente tiene una gran oportunidad gracias a este tipo de servicios, ¿no? A distancia o en el caso de recibir información a través de redes sociales o de páginas confiables de Internet. Entonces yo creo que definitivamente son cosas que tenemos que seguir desarrollando, tenemos que seguir estudiando para ver el alcance que tenemos y ver cómo podemos mejorarlo y cubrir esas necesidades de nuestra población a todos los niveles, ¿no? Desde información, atención, capacitación y pues todo lo demás que vaya saliendo. Doctora Durán, por favor. Sí, también coincido con la doctora Carriedo, esto llegó para quedarse. Quizá nos habíamos tardado un poco, nos habíamos resistido, ¿no? También un poco a esta parte de la teleconsulta, ¿no? De las dos vías, ¿no? Tanto los pacientes quizá como nosotros los profesionales, pero efectivamente, ¿no? La pandemia hace 2 años, ¿no? Revolucionó todas nuestras vidas, nos permitió ser más flexibles en muchas de las cosas y llevar a cabo este tipo de intervenciones, ¿no? Por esta vía. Efectivamente, como dice la doctora, pues el objetivo es cerrar la brecha, ¿no? Es decir, que las personas reciban el diagnóstico y el tratamiento en el menor tiempo posible, ¿sí? Que no pasen esos 10 años, ¿sí? Que la evidencia nos muestra que pasa en México desde que uno inicia con los síntomas a que recibe el diagnóstico y el tratamiento, sino reducir ese tiempo. Y una de las maneras, pues, es a través de la información, es decir, para que las personas se den cuenta, ¿sí? Que lo que están viviendo no es normal, ¿no? Y que deberían de buscar atención. También proporcionarles dónde pueden buscar atención, porque luego las personas no saben a dónde ir, ¿sí? A dónde acudir. Y la otra, pues obviamente que se pueda llevar a cabo esta atención de manera a la distancia, ¿sí? Para beneficio de nuestra población. Entonces, creo que llegó para quedarse, creo que tenemos que seguir aprendiendo de cómo seguir implementando, sumando, ¿no? Acciones, pero es algo muy, muy bueno para todos. Y yo también, Isaías, quiero agregar una pregunta para las doctoras, si ellas piensan que estos recursos y estas plataformas suman a disminuir el estigma, que es como la consigna que ahora nos ha solicitado la Organización Mundial de la Salud en materia de salud mental, dar batalla al estigma. ¿Ayudan las tecnologías? ¿Cómo ustedes creen, doctoras? Doctora Pilar. Sí, definitivamente, esfuerzos como por ejemplo el de Mentalizarte, ¿no? Otras organizaciones que existen también para combatir el estigma a través de la información, pues es principalmente su función, ¿no? Que la gente conozca de qué se tratan los trastornos mentales, que disminuya el estigma y entonces que la gente reciba atención pues de manera más oportuna, ¿no? Como decía la doctora, en tiempos, pues digamos que más pronto que lo que se hacía antes, ¿no? Esa es la finalidad. Y pues nosotros, por nuestra parte, por parte de los servicios de telepsiquiatría, de telementoría, pues queremos sobre todo disminuir el estigma en personal de salud, ¿no? Que aunque no lo crean, también el estigma es muy elevado en este sector de la población y pues lo que queremos hacer es familiarizarlos con el tema y que se animen también a evaluarlos, a atender a estos pacientes y que sepan también a dónde derivarlos, ¿no? Perfecto, doctora Sol, le escuchamos. Sí, alguna vez leí una frase o escuché a alguien decirla no sé quién, ¿no? A mayor información, menos estigma, ¿sí? Entonces sí necesitamos hablar del tema, ponerlo en la mesa, que a nivel educativo se hable más de la necesidad de salud mental, que a nivel laboral también, ¿no? Se hable de la necesidad de mantener este equilibrio mental, no, incluso, ¿no? Veía, quizá me estoy yendo, ¿no? Fuera del tema, pero que hay países que ya están pensando en reducir los días laborales de 5 a 4, ¿no? Y eso, pues también es, ¿para qué? Para proteger la salud mental, ¿no? Otros países también recetan el contacto con la naturaleza, ¿no? Como una vía de mejorar la salud mental. Entonces, bueno, creo que todo eso nos ayuda a
a mayor información, es decir, a saber más del tema, ¿sí? A reducir estas resistencias que tenemos. La pandemia nos obligó a voltear a ver nuestra salud mental, ¿sí? Esa es una realidad. No puedo decir que la pandemia, o sea, obviamente la pandemia influye, ¿sí? Pero que realmente la pandemia es lo que ocasiona que aumentaran los trastornos mentales, pues no es tanto así, sino que más bien las personas se dieron cuenta, ¿sí? De que quizá no estaban bien y de que necesitaban algún tipo de apoyo emocional. Entonces, la solicitud de atención en salud mental ha ido en aumento. Yo creo que la doctora no me dejará mentir, ¿sí? Cada vez más personas están buscando atención en salud mental. Qué bueno, sí, esa es una excelente noticia, pero pues no vamos a ver psiquiatras suficientes para atender esta demanda, y por eso la importancia de lo que mencionaba la doctora, de la telementoría, sí, de que otros profesionales de la salud también se involucren, ¿no?, en atender esta salud mental. Entonces, sí, necesitamos informar más, necesitamos hacer cada vez más campañas, hacer más presencia, pero sí con ese objetivo de reducir el estigma. Muchas gracias, doctoras. Y pues sí, la intención es justamente hacer de la salud mental un tema cotidiano de la vida cotidiana, ¿no? Muchas gracias a las dos doctoras por habernos acompañado, doctora Pilar, doctora Sol. ¿Algo más que agregar, Isaías? Bueno, yo quiero informarle a las doctoras que en la comunidad universitaria en la cual nosotros incidimos, hemos notado que los mensajes, los intercambios de información, la petición de apoyo durante todo este aislamiento ha sido constante. Y las redes son importantes porque pueden romper ese aislamiento. Al menos acá en este microcosmo, creo que se ha funcionado y creo que cada vez más damos nuevos pasos en formar esta cultura de la salud mental. ¿No creen que es así, doctoras? Sí, bueno, pues felicitar, ¿no?, el esfuerzo, ¿no?, de este programa, de este tipo de acciones, justo para llevar a cabo y brindar esta información, acercar esta información. Entonces, muy pues bien, Isaías, pues vamos a continuar con nuestro programa. Y cuéntame, ¿cuántos tipos de reacciones has visto en la gente? Por ejemplo, Isaías, con la alerta sísmica, que naturalmente nos indica que va a temblar en un minuto, o en un accidente en la calle o en la casa. ¿Sabes qué? Parece que es una cuestión hasta generacional, porque los que somos ya mayorcitos y que vivimos el 85, nos asustamos mucho. Y los chicos se disciplinan bastante en seguir las instrucciones, en obedecer, en comportarse. Entonces, tal parece que el poder enfrentar un imprevisto, en este caso un sismo, pues responde al fortalecimiento de la cultura de la prevención, ¿no crees, Ro? Eso es, yo creo que tiene mucho que ver, Isaías, pero alguien que nos puede orientar con claridad al respecto es nuestro estimado doctor Iljamín Merlín García. En su sección Código SM, él es nuestro aliado, él es un psiquiatra especializado en este tipo de temas, en hacer visible la transversalidad de la salud mental, Isaías, ni más ni menos, con su experiencia en comités de desastres, por ejemplo, en intervenciones en crisis, entre otras. ¿Qué te parece? Así es, Ro, por eso vamos con él para que nos explique cuántas posibles reacciones hay cuando se nos presenta una emergencia y a qué se deben, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Adelante, por favor, doctor Iljamín. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Pues un gusto estar nuevamente por aquí. Y bueno, muy bien, lo mencionaban, las personas tenemos diferentes formas de reaccionar ante situaciones de estrés, ante situaciones de emergencia. No hay una forma única y depende de varios factores. Por supuesto, se mencionaba, ¿no?, la experiencia, aunque sea redundante, lo diré así, previa, con situaciones similares, puede influir en cómo reaccionamos. Depende un poco, a veces, también de nuestro propio temperamento, ¿no? Y por supuesto, de nuestra capacitación o preparación. Entonces, por ejemplo, habemos personas que somos más temerosas o ansiosas, y puede haber otras personas que fuésemos más aguerridos o avesados, y eso va a determinar de una manera automática cómo reaccionamos ante una situación de emergencia.
Eso por un lado. Por otro, en cuanto a las experiencias anteriores, bueno, también un poco va a depender del desenlace, ¿no? Como mencionaban hace un momento, aquellos que vivieron el sismo del 85 y que vivieron consecuencias muy negativas en esa experiencia, probablemente eso los sensibilizó de una manera negativa y cualquier movimiento o cualquier señal de que sea posible que se repita una experiencia así, los puede poner en una situación de reacción desfavorable. En cambio, aquellos que a raíz de esa experiencia pudieron aprender, sobreponerse, colaborar, es decir, tuvieron resultados menos desfavorables o incluso positivos, la misma experiencia les puede funcionar como un antecedente positivo para una nueva reacción. Y el tercer punto que yo les mencionaba, pues es nuestra capacitación, nuestra preparación. Por supuesto que si tenemos más conocimiento sobre un fenómeno, nos sentimos más aptos para afrontarlo y eso nos hace tener más recursos y nos da seguridad o tranquilidad. De tal manera que ahí, por ejemplo, entra de manera muy determinante la protección civil y la cultura de la protección civil. Si nosotros tenemos recursos, sabemos qué hacer, sabemos cómo prever y cómo responder, eso nos puede guiar, ¿no?, a la respuesta en el momento de una emergencia. Muy clara la información que nos da el doctor Isaías. Y cuéntenos, doctor, en el caso de nuestro cuerpo, ¿por qué experimentamos estas tipo mariposas en la panza que no son de las que se sienten bonito? ¿Y por qué nos duele la cabeza después de haber hecho todo lo necesario para ponernos a salvo si oímos la alerta sísmica? O si ayudamos a alguien que tuvo un accidente en la calle, sentimos como de repente ese golpe de valor para acudir y apoyar. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo que nos hace reaccionar así? Claro que sí, Rocío. Bueno, pues nuestro cuerpo está equipado, tiene implementado un sistema de autoprotección. Es un sistema automático, prácticamente que se activa de inmediato ante una señal de alarma de emergencia. Cuando nuestro cuerpo, a través de los sentidos, percibe una amenaza o potencial amenaza, de inmediato echa a andar una serie de señales, tanto endocrinológicas como neurológicas o neurales, ¿no?, que nos preparan justamente para responder a la situación demandante. Entonces, si nosotros percibimos la alerta sísmica, un auto que se aproxima, una situación de peligro, inmediatamente nuestro cuerpo secreta hormonas. Hay un eje que está muy descrito, hormonal, que se llama el eje hipotálamo hipófisis adrenal, en donde justamente se manda una señal a todo el organismo que nos permite prepararnos para enfrentar esa situación. Y también señales eléctricas en nuestro propio sistema nervioso central y en un sistema que se llama sistema nervioso autónomo, que también justamente lo que hacen es concertar una serie de reacciones que preparan al organismo para la reacción. Entonces, cuando estamos ante una situación de potencial amenaza, entramos en tensión muscular. Y eso es porque nuestros músculos ahora están preparados para enfrentar la amenaza o escapar de ella. Por ejemplo, nuestras pupilas se dilatan para que penetre más la luz y podamos ver más claramente lo que estamos observando. Nuestro metabolismo cambia, por ejemplo, se secreta mucha glucosa, que es nuestra fuente de energía en todas las células, y esa glucosa está circulando para que todas las células, los músculos, el corazón, el cerebro, etcétera, dispongan de ella y poder enfrentar la emergencia o escapar de la situación amenazante. Es decir, todo lo que nuestro cuerpo reacciona, al final de cuentas, tiene el objetivo de prepararnos para enfrentar la respuesta. Y eso es una respuesta adaptativa. A veces sucede que esa respuesta es tan intensa que en lugar de prepararnos, nos paraliza, nos hace que nos bloqueemos. Y eso
a veces por la intensidad, digamos, exagerada, o porque a veces el estímulo es pequeño y la respuesta es demasiada, o porque persiste, ya pasó el estímulo, la potencial amenaza y nuestro organismo no cesa esa respuesta. Todo eso hace que esa respuesta pueda convertirse en algo desadaptativo y genera problemas, ¿no? Por ejemplo, de salud mental o en el bienestar de las personas. Finalmente, por supuesto que todo eso demanda un trabajo, energía del cuerpo, y por eso cuando pasamos una situación estresante, habitualmente pues vamos a vivir las consecuencias de todo lo que en términos de demanda para nuestro organismo ese factor constituyó. Qué interesante, doctor, todo esto que experimentamos. Y bueno, ya vemos si se puede capacitar al cuerpo para responder adecuadamente, doctor. Por supuesto, podemos echar mano, ¿no? De ciertas estrategias. Podemos, por supuesto, nosotros también modular las reacciones. Son reacciones que no se pueden abolir. De hecho, no sería favorable quitarlas porque entonces quedaríamos totalmente vulnerables y nuestro cuerpo no estaría en condiciones de responder, pero sí podemos tener recursos para modularlas, ¿no? Les decía yo, por ejemplo, el conocimiento, la capacitación, la experiencia, pueden ser justamente factores que modulen esa experiencia, ¿no? Decir, suena la alerta sísmica, ya sé que esto es un aviso, me tengo que preparar, sé lo que tengo que hacer, y entonces eso me da tranquilidad para poder tomar decisiones adecuadas y ponerme a salvo en ese momento. Y lo mismo en otras situaciones. Aquí, Rocío, lo crucial es que nosotros tengamos elementos que nos hagan sentirnos en control. Mientras un individuo tenga esa percepción de tener algo de control sobre el fenómeno que está observando, tiene posibilidades de responder adaptativamente. Cuando una persona siente que la adversidad le rebasa y no hay nada que pueda hacer, es decir, se siente vulnerable, eso es un factor que puede ser determinante para que tenga una respuesta desadaptativa. Esa la vamos a anotar, doctor. Muy Además, es muy importante lo que usted está explicándonos, doctor, porque los especialistas en protección civil tienen todos estos datos y son los que ensayan todas estas emergencias y pueden tener ensayados todos estos escenarios que las personas no hacemos normalmente y pueden ayudarnos a prevenir todo esto con el diseño de planes específicos. ¿No es así, doctor Illamin? Así es, y por supuesto que entre más elementos tengamos, más sensación de control vamos a tener cuando algo se presente, ¿no? Por eso es tan importante promover todos estos factores. excelente información la que tenemos con el doctor Illamin en esta sección de Código SM, pues justamente que lo que pretende es acompañar a esta cultura de protección civil y gestión de riesgos con la salud mental. Y bueno, doctor, no se nos vaya, porque antes de irnos queremos introducirles sobre nuestro siguiente tema con la opinión del doctor Hans Dillemann y su sección En Contexto, que hoy aborda el tema de otra vez en línea respecto a este regreso gradual a las aulas que todavía nos va a tener con algunas actividades en línea. Pues, ¿cómo nos vamos a preparar para eso? Si escuchamos el video, Isaías. Saludos, radio escuchas con M de Mente. ¿Cómo están, Rocío y Dr. Illamin? La solución de casi cada problema empieza con la pregunta: ¿cuál es realmente mi problema? Creo que el tema de hoy no es tanto la educación en línea, sino la falta de una vida universitaria. Estudiar es mucho más que estar en un salón o hacer una tarea. Es ser parte de un grupo de amigos, colegas, otros estudiantes, salir con ellos, tomar un café, formar grupos, compartir trabajos y experiencias, enamorarse y mucho más. Es justamente esta parte que se ha complicado por razones de la pandemia. Entonces, cuando me preguntan
¿Cómo resolver el llamado problema de la educación en línea? Respondo que tenemos que replantear el problema. Sí, la educación en línea tiene sus limitaciones, por supuesto, pero la pregunta puede enfocarse más en ¿qué podemos hacer para continuar con lo bueno de la vida académica? Unirnos con nuestros colegas, estudiantes, docentes o trabajadores. Hacer esfuerzo para que nos encontremos en un lugar seguro. Ahora hay varios lugares seguros. La variante de Omicron nos permite hacer mucho más que hace un año. Podemos compartir trabajos y experiencias, salir y encontrarnos, casi como era antes, pero todavía bajo las restricciones de sana distancia. Replantear implica trabajo creativo, y sí, tenemos que hacer un esfuerzo. Cuando intentamos hacerlo, sin embargo, siempre veremos que mucho más es posible de lo que pensamos. Mi pregunta es, ¿qué necesitamos psicológicamente para realizar este trabajo y no perder nuestra salud mental? Hasta la próxima. ¿Qué le parece, doctor Ilyamin, esto que nos plantea el doctor Dileman para la vida universitaria? Convoca él a creatividad y esfuerzo. ¿Y qué hacer? Nos dice él psicológicamente, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo acompañarlo? ¿Usted qué opina? Pues muy bien, es cierto que esta pandemia se ha prolongado demasiado, ¿no? para todos y tiene efectos sin duda en nuestro bienestar, pero efectivamente también, así como constituye un factor adverso, pues también es una oportunidad para, como decimos, sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Y eso es a lo que en salud mental llamamos resiliencia. Resiliencia es un vocablo muy, muy bonito porque quiere decir, en términos llanos, rebotar, ¿no? Y entonces nosotros entendemos eso como la capacidad de una persona para adaptarse a situaciones adversas e incluso salir fortalecida de una situación así. Y lo que el doctor nos comentaba tiene mucha razón. Hay algunos factores que ayudan a que las personas podamos ser resilientes. Él mencionaba algunos de ellos. Por ejemplo, ayuda el poder reconocer la situación, identificar la problemática que vamos a enfrentar de una manera objetiva. Y eso nos permite poder considerar qué opciones tenemos para enfrentarla, ¿no? De una manera muy coloquial decimos, si podemos nombrarlo, podemos domarlo. Si podemos reconocer qué nos genera estrés o miedo, es más fácil evaluar de manera objetiva qué podemos hacer con eso. Lo otro es que creo que nos puede ayudar tener miras a largo plazo y objetivos. Eso nos guiaría, ¿no? Por decir, vamos a tomar nuevamente clases en línea y eso tiene todas esas consecuencias que el doctor nos mencionaba, pero ¿cuál es el objetivo de eso? Pues quiero prepararme más, quiero terminar mi carrera, quiero sacar adelante una profesión, en fin, lo que nosotros nos planteemos como objetivo nos puede dar motivación, ¿no? Y decir, a pesar de que esto se me hace difícil, yo tengo una razón. Y así también decimos coloquialmente, el que tiene un porqué encuentra un cómo. Así que los objetivos también nos guían para enfrentar las situaciones adversas. Y finalmente, ayuda también elaborar algún plan, alguna estrategia para enfrentar las situaciones que implican lo que estamos enfrentando, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, tenemos que cuidarnos, tenemos que descansar, tenemos que estrechar nuestros lazos sociales con las limitaciones que la pandemia ha impuesto, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que distraernos y divertirnos, y entonces podemos hacer un listado de actividades que nos provean de esas cosas, ¿no? A pesar de que nuestros horarios se vean trastocados, pues tenemos que tratar de dormir y descansar suficiente, despertarnos a una hora fija, respetar nuestros horarios de alimentación, hacer ejercicio, todo lo que podamos, que se nos permita en estas circunstancias. En fin,
estas cosas que nos dan estrategias prácticas para que nos vayamos fortaleciendo en términos emocionales y mentales. Ahí está, ¿qué te parece? Isaías, siempre es una garantía de aprendizaje conversar con el doctor Ilyamin. Yo por eso le agradezco mucho que nos acompañe en este programa. Ya prácticamente, pues, de casa, el doctor Ilyamin. Así es, contamos con la fortuna de tenerlo en este panel de colaboradores y pues yo les invito más bien ya a que despidamos este programa. Muchas gracias, doctor Ilyamin, muchas gracias, Ro. Ahora estamos invitándolos a nuestra próxima emisión con el tema otra vez en línea, así que esperamos sus preguntas al correo con mdemente, todo bajas y sin espacios, con mdemente@gmail.com. Los esperamos. Hasta entonces, querida Ro, hasta entonces, doctor Ilyamin. Hasta la próxima. Adiós, Isaías, Rocío.